tardes. Bueno, pues es un placer poder recordar a uno de los grandes juristas que ha tenido nuestro país, además un hombre que le hizo tanto bien a la República, como es el ministro don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, con ocasión del segundo aniversario luctuoso del propio gran jurista y excelente amigo. En esa virtud, en esta tarde excepcional, y a pesar de todas las cuestiones que aquejan a la República y que seguramente habrían tenido, como el muy buen patriota que supo ser don Sergio Aguirre, muy preocupado al propio ministro, pues hoy lo que haremos es, insisto, en un marco excepcional y con dos grandes juristas, recordarlo y además darnos cuenta de que su legado dignificó el ejercicio del derecho en nuestro país. Y así las cosas, una de las personas que más ha sabido dignificar ese ejercicio y que además nos ha permitido estar en este marco, insisto, espléndido en esta tarde, es don Javier Quijano Bas. Creo que tengo la enorme fortuna no solo de apreciarlo, de quererlo, de admirarlo, sino de no tenerlo que presentar porque no requiere ninguna presentación. Don Javier Quijano es uno de los abogados más destacados de toda la América Latina. Es más, quitémosle el adjetivo de todas las Américas y además un jurista de inapreciable valor para nuestro país. Así es que, don Javier, muchísimas gracias por permitirnos estar esta tarde con usted y muchísimas gracias por lo que va a servir usted decir acerca de don Sergio Aguirre. Muchas gracias. Comenzamos. Muchas gracias, Rafael, estimadísimo. Muchas gracias a tu padre, don Rafael Estrada Sámano, aquí a mi izquierda. Ante todo, debo agradecer a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, que nos permitan estar en esta ceremonia en homenaje, como ya se ha dicho, a don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, el enorme jurista, el gran magistrado de las primeras 2 décadas de este siglo, de nuestro tiempo, que logró alcanzar la cumbre de la magistratura, que es el gran don Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Hace 2 años exactos murió en esta Ciudad de México, a los 77 años de edad. Nació en el estado de Jalisco, era un enorme jalisciense y murió a raíz de su, bueno, no a raíz de su designación, vivió en México sus últimos años y a raíz de su designación como ministro radicó en la Ciudad de México y aquí murió. Obtuvo su grado de licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Guadalajara y de los años de 74 a 95 ejerció con gran éxito profesional la función notarial en la propia ciudad de Guadalajara. En la década de los 80 suspendió dicha actividad notarial para dedicarse a la política. El 23 de agosto de 1982 demandó desde la tribuna de la Cámara de Diputados, en ese entonces tenía el carácter de colegio electoral, el reconocimiento del triunfo que obtuvo aquel año en los comicios federales como candidato a diputado federal por el Partido Acción Nacional. En el año de 85 se desempeñó como regidor de la ciudad de Guadalajara por el mismo municipio, el municipio de Guadalajara por el mismo partido político. Sin contar con ninguna previa experiencia de orden jurisdiccional, nunca ocupó un cargo jurisdiccional, el señor ministro,
el 26 de enero de 95 fue designado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el Senado de la República y tomó protesta del cargo el 1 de febrero de ese año, de 1995. Como parte de la reforma constitucional que rediseñó la estructura y competencias de ese órgano, con 112 votos a favor de 113 emitidos, fue elegido por el Senado de la República entre 18 propuestas sometidas a su consideración por el presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León. En noviembre de 2012 concluyó su periodo en el más alto tribunal de la República y don Sergio Salvador pasó a convertirse en ministro emérito, es decir, ministro retirado. Don Sergio Salvador Aguirre Anguiano fue un jalisciense con una cultura general vastísima y una cultura jurídica verdaderamente avasallante. En sus intervenciones orales, en el ejercicio de su magistratura, fue brillante en la metáfora, agudo en la ironía, fino en el sarcasmo y sutil en la apreciación literaria. A ella acudía para ilustrar sus ideas a la más reciente polémica de ese género, a los clásicos o al último acontecimiento periodístico. Siempre combativo, de una combatividad alegre y generosa, aunque siempre tremenda, en el mejor sentido de este vocablo. Recurría a la abundancia calificativa, plena de adjetivos y adverbios. Tenía esa agudeza para trasladar a lo jurídico desde una discusión filosófica hasta la broma más sagaz. En su paso por la Suprema Corte, se distinguió de sus demás compañeros por la forma de defender su posición en los temas que le tocó resolver. Se le identificó en el ala conservadora del Tribunal Constitucional y así lo demostró ciertamente, por mencionar solo un ejemplo, en su posicionamiento en el tema de la interrupción legal del embarazo. Polemista de excepción, solo se hacía acompañar de breves notas en sus intervenciones, pues lo que tenía claro en la mente lo expresaba con la misma claridad en la oratoria. Hecha esta presentación, quiero dejar ahora el micrófono y la palabra al señor magistrado don Rafael Estrada Sámano, quien hará una disertación académica sobre justicia constitucional. Nadie más adecuado y apropiado en esta ocasión que don Rafael para este homenaje a nuestro inolvidable y queridísimo amigo, que en paz descanse. Muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿Listo, verdad? Pues muy buenas tardes. Es para mí un gran honor participar en este homenaje a Sergio Salvador Aguirre Anguiano, que en paz descanse en su segundo aniversario luctuoso. Doy, por supuesto, un agradecimiento muy expresivo a mi querido amigo don Javier Quijano Vaz por su hospitalidad en esta tarde y por las exageradas apreciaciones que ha manifestado acerca de mi persona. También agradezco, por supuesto, a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos y a la revista Tiempo de Derechos que dirige el doctor Rafael Estrada Michel,
mi hijo, aquí presente y que introdujo este homenaje, y por haberme convocado a esta evocación del ministro Aguirre Anguiano. Conocí a don Sergio Salvador Aguirre Anguiano en Guadalajara en el ya muy lejano año de 1969, cuando yo apenas era un estudiante de Derecho y él era pues ya un combatiente y aguerrido litigante, que después, como ya señaló don Javier Quijano, pues se dedicó a la labor notarial allí en su mismo estado natal y posteriormente incursionó en la política, y lo más importante, creo yo, de su larga trayectoria, pues fue el haber ocupado la posición de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a raíz de una reforma constitucional y legal en la que también me tocó intervenir a mí y que pues voy a referirme a ella en esta disertación. Dicho esto, entro de lleno al tema. ¿Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación un tribunal constitucional? Y pues en el número 50 de la revista Tiempo de Derechos, correspondiente al presente mes de junio de 2022, se publicó una interesante entrevista que Manuel Jorge Carrión Perea realizó al muy estudioso y prestigiado doctor José Barragán Barragán, académico jalisciense también, como nuestro homenajeado de hoy, de prolongada trayectoria y obra extensa. Y voy a destacar dos preguntas y dos respuestas en esa entrevista, porque a mi juicio plantean estupendamente el tema que me ha tocado desarrollar. Le pregunta Carrión Perea: discúlpeme, pero no le entiendo. La Corte es un tribunal constitucional, por tanto, hace bien en amparar y proteger a esos grupos. Se estaba refiriendo don José Barragán a algunas resoluciones de la Corte que amparaban algunos grupos sociales importantes, y él manifestaba su desacuerdo con esas resoluciones del más alto tribunal del país. Y dice Carrión, y de hecho así lo hace la Corte en cada una de sus sentencias. Contesta el doctor Barragán: veamos, mi reproche a la Corte es muy puntual, porque en ninguna de esa clase de sentencias aplica la Constitución o la ley, según el caso, en sus términos, como lo exige el artículo 14 constitucional, porque ni la Constitución trae el enunciado adecuado a cada caso de los que ha conocido dicha Corte, ni tampoco ha sido regulada previamente la materia involucrada, salvo la ley existente en el entonces Distrito Federal sobre la unión de personas del mismo sexo, que tampoco satisfizo a la Corte. En consecuencia, continúa diciendo el doctor Barragán, la Corte ha otorgado esos amparos, esas protecciones, en ausencia de los enunciados constitucionales y legales pertinentes, primero, como ya lo advertí, haciéndose pasar por un tribunal constitucional. Insisto, haciéndose pasar por un tribunal constitucional. Y luego, haciendo uso en todos los casos, ya sea de facultades propias del legislador ordinario, de facultades de poder constituyente permanente e inclusive de asamblea constituyente. Bueno, la siguiente pregunta es también muy ilustrativa.
Le dice el entrevistador, bueno, esta denuncia me parece que también es muy grave. ¿Por qué dice que la Corte no es un tribunal constitucional? Y contesta el doctor Barragán, porque ningún texto del constitucionalismo mexicano lo ha dicho. Lo que yo entiendo es que en México todos los tribunales son constitucionales, porque están contemplados en la Constitución, porque todas las autoridades del Estado mexicano son autoridades constitucionales y porque finalmente todas las autoridades juran como requisito previo para desempeñar su cargo, guardar y hacer guardar la Constitución. La Corte Mexicana es un tribunal de última instancia, siempre lo ha sido. Sin embargo, la lectura de cada una de esta clase de sentencias y especialmente la lectura de los debates que suscitan muestra, por un lado, que la Corte ha seguido el ejemplo de los tribunales constitucionales europeos, como el español, el italiano, el alemán, cuyas jurisprudencias citan reiteradamente, y no solo las cita, sino que actuando como alguno de ellos, según los casos, insisto, legisla y reforma en sus sentencias enunciados expresos y claros de los textos legales y de la misma Constitución. Ahí tienen ustedes planteado de esta manera la cuestión. Entonces yo diría mesuradamente hay que acudir a la doctrina y a la historia constitucional, así como al derecho comparado, para poder alcanzar una conclusión debidamente fundamentada. La voz Tribunales Constitucionales del Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, redactada por el maestro emérito, el doctor Héctor Fix Zamudio, que en paz descanse, nos dice lo siguiente: tribunales constitucionales son los organismos judiciales especializados en la solución de los conflictos que surgen por la aplicación directa de las disposiciones de carácter constitucional. Y agrega el pues muy estimado y llorado maestro Fix Zamudio, existen dos enfoques para determinar la naturaleza de los citados tribunales constitucionales. El primero, de carácter estricto, se refiere a los organismos que deciden de manera exclusiva sobre dichas controversias constitucionales, pero en sentido amplio se califican de constitucionales a los tribunales de mayor jerarquía que poseen la función esencial de establecer la interpretación final de las disposiciones de las leyes fundamentales. Solo en el segundo sentido podemos considerar, añade el maestro Fix Zamudio, que existe en el ordenamiento mexicano un tribunal constitucional, si como tal calificamos a la Suprema Corte de Justicia en cuanto a su función esencial de intérprete definitivo de nuestras normas constitucionales, ya sea a través del juicio de amparo o bien, al menos teóricamente, no sé por qué diría teóricamente, porque eso en la práctica acontece todo el tiempo, por lo que respecta a su conocimiento de las controversias establecidas por el artículo 105 de la Constitución. Desde el punto de vista estricto, sigue diciendo el maestro Fix, el primer organismo de esa naturaleza fue el establecido por la Constitución austriaca de 1920, que acogió las ideas del ilustre jurista Hans Kelsen, miembro de la comisión redactora, sobre la necesidad de crear una jurisdicción especializada en materia constitucional, la cual estuvo representada por la Corte Constitucional que conocía y conoce. Dice, fue suprimida esta Corte en 1934
pero fue restablecida en 1945, conoce de la inconstitucionalidad de las leyes federales y locales, de los conflictos entre los órganos del poder y de la afectación de los derechos fundamentales de los gobernados, de manera exclusiva los dos primeros supuestos. Y luego nos da un panorama histórico de cómo se fue extendiendo esta creación de los tribunales constitucionales en sentido estricto. Y inmediatamente después nos dice que el sentido más amplio que señalamos anteriormente, es decir, ya no de forma estricta, sino en sentido más amplio, numerosos ordenamientos, particularmente del continente americano, desde Canadá hasta Argentina, se han inspirado en el modelo de los tribunales norteamericanos, que a partir de la Carta Federal de 1787, pero con antecedentes en los ordenamientos coloniales, tienen la facultad de desaplicar las leyes inconstitucionales. En particular, ha sido significativa la actividad de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la que a través de su jurisprudencia ha adaptado paulatinamente los preceptos de esa ley suprema, con solo 26 reformas formales, a la realidad social, política y económica de Norteamérica. Además de que, con motivo de la reforma judicial de 1925, que otorgó facultad discrecional a la propia Corte para decidir sobre los asuntos que debe conocer, salvo algunos supuestos restringidos de la competencia obligatoria, dicho tribunal se ha transformado, como lo ha señalado la doctrina, aun cuando formalmente no lo sea, en un tribunal constitucional en sentido estricto. Por lo que se refiere al ordenamiento mexicano, podemos afirmar que la Suprema Corte de Justicia actúa como tribunal constitucional cuando decide en segundo grado o en una sola instancia los juicios de amparo en los cuales se impugnan las leyes que se consideren o que se consideran inconstitucionales, así como los actos de autoridad que infrinjan los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, y finalmente cuando resuelve las controversias o litigios de carácter constitucional regulados por el artículo 105 de la propia Constitución. Esta tendencia, por lo demás, para considerar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tribunal constitucional, encuentra un desarrollo, diríamos ya, incontrastable. Me parece a mí que es indiscutible esa tendencia de transformación de la Suprema Corte Mexicana en un órgano con funciones de tribunal constitucional. Encuentra, digo, ese desarrollo a partir de la importantísima reforma judicial que inició el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León a los primeros días de su mandato en diciembre de 1994, y reforma que estuvo lista en el último día de ese año de 94 y entró en vigor en enero de 1995. De entonces para acá, yo considero, y así lo consideran muchísimos doctrinarios, y así lo considera la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en repetidas ocasiones y en múltiples circunstancias y actos lo ha recalcado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es verdaderamente un tribunal constitucional. No carece de tener competencia en muchas otras materias, pero yo creo que se ha ido decantando su actividad jurisdiccional
hacia esta importantísima vertiente de la constitucionalidad de los actos de las autoridades. Y me parece un instrumento innegablemente precioso para que este principio al que todos los abogados y todos los ciudadanos deberíamos de estar adscritos, el principio de legalidad, según el cual pues ninguna autoridad puede llevar a cabo aquello que no le esté expresamente facultado. Y pues si no lo hace de esa manera, entonces viene la sanción de nulidad de su actuación. Y pues la encargada en última instancia de declarar esa nulidad y de poner el remedio correspondiente es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es claro que tiene que irse desarrollando el derecho. El derecho no es una ciencia estática, tiene que ir evolucionando, y yo hago votos porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación continúe en esa trayectoria. Discrepo pues totalmente de las ideas muy respetables por lo demás. Tenemos que respetarnos todos en un régimen democrático, constitucional, de derecho. Tenemos que respetar todas las opiniones, pero me atrevo a discrepar de esas apreciaciones con las que comencé, esta disertación del doctor José Barragán, por lo demás pues tengo el más profundo de los respetos. Así es que lo importante es que haya un órgano dentro del Estado que determine lo que es constitucional y lo que no es constitucional. Porque si no existe ese órgano, pues entonces la arbitrariedad, el despotismo, el abuso del poder estarán al alcance de, pues, no solo las autoridades, sino también de grupos sociales influyentes y hasta de ciudadanos. Y eso, pues, por supuesto que no es deseable. Hago votos, pues, porque esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que con tanto esmero y tanta dedicación sirvió Sergio Salvador Aguirre Anguiano durante los años en que estuvo desempeñándose allí como ministro, pues continúe en ese camino y se consolide y se fortifique cada vez más. Es cuanto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor magistrado. Bueno, este ha sido un sentido homenaje con espíritu crítico a un gran polemista, como ha dicho don Javier Quijano. Y bueno, qué mejor que se haya dado citando a otros dos grandes juristas, uno de ellos, por cierto, jalisciense, como el doctor Barragán, lo mismo, obviamente, que don Sergio Aguirre, y el recordado maestro don Héctor Fix Zamudio, nunca suficientemente extrañado en estos lares. Y en ese sentido, de la polémica y del espíritu crítico a lo meramente formal, como siempre manifestó don Sergio, que además era un enemigo muy puntual de esta tendencia tan moderna de los tribunales e instancias no necesariamente jurisdiccionales de Occidente, que no solo es un asunto ni americano en el sentido continental, ni de nuestro país, de crear derechos fundamentales un poco artificiosamente. Bueno, en ese sentido no me resisto a la tentación, ya sé que esto está fuera del programa, pero aprovechando que están ustedes dos aquí, de preguntarles si realmente esta idea de Barragán no es sumamente fructífera en el sentido de analizar hoy por hoy a todos los tribunales de la República como lo que son tribunales que tienen que defender la constitucionalidad y la convencionalidad.
les podemos llamar o no tribunales constitucionales, pero tienen que realizar un control de la convencionalidad ex oficio, como la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido muy recientemente. En ese sentido, ¿tiene algún sentido pelearnos por los nombres? ¿O es mucho mejor que toda la judicatura, cualquiera que sea el orden competencial, esté al servicio del control de la regularidad constitucional y, gracias a al concepto que desde la presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acuñó otro gran jurista jalisciense, por así que estoy llevando agua para mi metate, a Utleco, Sergio García Ramírez, evidentemente, la necesidad de controlar ex oficio la regularidad del ordenamiento mexicano. Esto, en su concepto, ¿es bueno o malo? Por supuesto, yo quisiera también recalcar aquí que debe sentirse muy bonito, seguramente nos están escuchando las y los descendientes de don Sergio, que el mejor abogado litigante que tiene este país, y un gran polemista él mismo, como es don Javier Quijano Vaz, se haya referido así a un juez de la República, y a uno de los supremos jueces de la República. Creo que no todo el mundo puede presumir. Y allá desde el cielo, en el que él creía muy puntual y fehacientemente, creo que don Sergio habrá soltado una sonrisa muy estentora. Un esbozo de sonrisa. Realmente creo, estimado Rafael, que don Sergio Salvador fue para mí el más grande de los juristas, de los ministros, de los magistrados de la Suprema Corte que conocí, sin olvidar otros enormes juristas mexicanos, como el propio ministro Azuela, colega de don Sergio Salvador en la Fundación de los Derechos Humanos, don Guillermo Ortiz Mayagoitia, don Juan Silva Mesa. Fue una playa de extraordinarios juristas que integraron esa novena época, pero el trato que yo tuve con don Sergio Salvador fue realmente maravilloso, generosísimo en la capacidad de oír, en el buen sentido del término, de escuchar las plegarias, las peticiones de los abogados y de exponer con generosidad, repito, sus puntos de vista. Recuerdo un caso, si me permiten mencionarlo, los señores Estrada. Teníamos un asunto muy complicado en la Suprema Corte, en la sala de don Sergio Salvador, y él era el ponente. Y teníamos un proyecto favorable, él nos lo dijo, que el proyecto era a favor nuestro y que así lo llevaría al Pleno. El día de la celebración de ese Pleno en la Corte, estuvimos ahí, mi socio Eliseo Cortina y yo, y para nuestra sorpresa se nos informó que el Pleno no sería público, sino privado. Y duró un buen par de horas el debate. Después de las 2 horas se abrieron las puertas para que pasara el público y entre ellos los postulantes. Y el primer asunto con el que se dio cuenta fue el nuestro. Para nuestra enorme sorpresa, nos enteramos con pasmo que el secretario decía que el asunto registrado con el número tantos más cuantos se negaba el amparo pedido por unanimidad de votos. Por unanimidad de votos. Hemos de haber parecido cadáveres en esta reunión por la cara que puso don Sergio Salvador y algunos otros ministros. Al salir el señor ministro en el camino hacia su oficina nos dijo, señores, quiero decirles que la Corte y el ser humano no tienen necesariamente que optar por una u otra posición dadas en un tema a debate.
sino que puede, como sucede en la especie, quedar perplejo, no saber qué hacer, quedar perplejo y no estar obligado a tomar una decisión o la otra. Sin embargo, y ahora les voy a explicar que lleguemos a mi privado con calma, nos veía desesperados, las razones de política judicial que lo llevaron a cambiar su proyecto en ese instante, sumarse a un proyecto contrario y así resolverlo por unanimidad. Fue tal el detalle de la explicación y la bondad y la generosidad de la explicación de que a pesar de haber recibido pues una resolución contraria a la que suponíamos y él mismo suponía que iba a ser favorable, habíamos recibido esa mañana, pero no lo olvidaré yo en mi vida, con gratitud, con enorme gratitud para un hombre sabio y un jurista del más alto nivel que pueda estimarse. Por eso, cuando me invitaron a participar en este acto académico, no pude más que agradecerlo y lo agradezco ahora. Si alguien de su familia nos escucha y nos ve, algún cercano a José Salvador, nuestras consideraciones para él, para su memoria y nuestra gratitud eterna. Es lo que puedo decir ahora, Rafa, en relación con si conviene o no hacer la distinción formal a la que aludía Kelsen de los tribunales constitucionales. Yo me inclino por la tesis de Barragán de que todos los tribunales son constitucionales en cuanto resuelven cuestiones constitucionales, pero que sí conviene hacer una distinción, aunque sea para efectos formales, siguiendo en este orden, sin la capacidad, desde luego, ni mucho menos, de las exposiciones que me hizo don Sergio Salvador Aguirre Anguiano en aquel momento en que resolvió por política judicial un asunto que debió ser a favor nuestro. Yo creo que en favor del orden constitucional general conviene establecer esta máxima jerarquía de distinción formal respecto de la capacidad material o la obligatoriedad material de todo tribunal constitucional de acatar, de respetar, de resolver conforme a la Constitución. Y felicitar a Rafael Sámano, mi querido amigo de toda la vida. 80 años nos contemplan, mi querido Rafa, por su brillante disertación. Muchas gracias. Gracias a usted, don Javier. Es evidente, sí, que tiene usted razón en el sentido de que un juez constitucional se comporta como lo hizo don Sergio entonces, y de que hay control de la constitucionalidad que debe concentrarse en un órgano de última instancia, más allá de todo el control difuso de la regularidad que pueda hacerse y que es muy bueno que se haga, no conforme a aquella interpretación tan estéril que nuestro máximo tribunal mantuvo por muchísimo tiempo, muchos años, de que la última parte del 133 no decía lo que efectivamente dice, que es que todos los jueces de la República tienen que sujetarse al orden constitucional de la misma. Pero bueno, yo entonces insistiría un poco en conocer, en este caso, la opinión del señor magistrado. Si es que ya nos podemos quitar esas telarañas de la cabeza, hablar de tribunales de constitucionalidad y poco más, o que merece la pena reivindicar al gran austriaco Hans Kelsen. Bueno, yo creo que podemos plantear la cuestión desde un punto de vista, como señalé en mi intervención, histórico. Históricamente ya hemos evolucionado. Bueno, es que históricamente, perdón que interrumpa, pero esa es otra agua para mi molino. Históricamente pues, tenemos este problema del eclecticismo, ¿no? Tribunales de legalidad que a la vez son de constitucionalidad porque el artículo 14 dice lo que dice, y entonces el amparo legalidad, y si es casación o no es casación, recurso, juicio, en fin, se hace un jarrito barroco
digno de mejor suerte. Sí, y yo no solamente apuntaría a esa cuestión del eclecticismo tan marcado en nuestro orden jurídico, sino la tremenda y lenta evolución que hacemos en México, no solo respecto de las cuestiones jurídicas, sino también de las cuestiones políticas, de las cuestiones económicas, de las cuestiones sociales. Parece ser que tenemos un aferramiento a la gradualidad verdaderamente pues exagerado. En ocasiones a mí, en lo personal, me ha parecido insoportable. Si vemos la evolución de la reforma política de nuestro sistema de gobierno en el siglo pasado, pues tomó nada más, así modestamente, desde el año 1964, poquito antes, 1960-61, con la reforma del presidente López Mateos y el secretario de Gobernación Díaz Ordaz, hasta el año 2000, para llegar a establecer un régimen razonablemente democrático. Se me hace una exageración, la verdad. Bueno, pero a fuego lento saben mejor las cosas. Pues quién sabe, porque a veces se queman. Se pasan de tueste. Y muchas veces sucede eso. Ahora, en cuanto al control de la constitucionalidad, bueno, hemos dado pasos importantes en los últimos años y yo creo que en muy buena medida gracias a la actividad de los juristas que ocuparon esa nueva corte desde el año 1900, pues desde luego pienso en Aguirre Anguiano, pero también estuvo Aguinaco, estuvo Azuela, estuvo Román Palacios, estuvo José de Jesús Budiño, por supuesto don Guillermo Ortiz Mayagoitia. O sea, era un grupo muy sólido y yo creo que por toda esa, digamos, aportación de ellos y en parte también porque así se desarrolló el tema en los ámbitos internacionales, pues ahora tenemos ya acceso a un control difuso, no pleno, diríamos, pero sí, yo como magistrado de un tribunal administrativo, pues con razones de índole meramente constitucional y con fundamentos sólidos, puedo desaplicar determinadas leyes. Digo, yo en lo personal no, porque somos siempre un cuerpo colegiado, pero podemos hacerlo. Inaplicar una ley. No vamos a declarar que sea inconstitucional y que por consiguiente es nula con efectos erga omnes. Eso solo lo puede hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sí, para el caso concreto, tenemos ya esa facultad, que antes pues ni soñando, porque el control constitucional, tal como tú lo señalaste hace un rato, pues estuvo por muy largo tiempo concentrado exclusivamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que participaba un poquito de esa enorme facultad a los tribunales colegiados y otro poquito a los juzgados de distrito, pero estos últimos, tanto los colegiados como los juzgados de distrito y los tribunales unitarios, tenían que seguir a fuerza la pauta de la jurisprudencia de la Corte en ese aspecto, como en todos los demás, por supuesto, pero en ese muy señaladamente. Así es que hemos evolucionado, hemos caminado, y por eso hablaba yo al final de mi intervención, pues de que yo sí considero muy necesario que se continúe en ese camino, en esa vía, porque con eso vamos a garantizar con mucha mayor eficacia la existencia de un orden constitucional, democrático y social de derecho. Muy bien, señor. Pues clarísimo
lo que nos han dicho nuestros dos grandes juristas invitados a este sentido homenaje, creo yo que don José Barragán tiene razón en una cosa. El hecho de que se trate de un tribunal constitucional no quiere decir que no tenga límites. Una corte de última instancia, y en primerísimo término, pues ese límite está en la Constitución, o por mejor decir, en el ordenamiento constitucional, porque quizá ha llegado el tiempo, gracias a la convencionalidad, entre otros aspectos, y al control difuso, de que nos quitemos de la cabeza eso tan pernicioso en mi concepto, que repite la Constitución ley, una y otra vez. Esta Constitución, estos 136 artículos, cuando en realidad pues hoy estamos hablando de esta Constitución y las convenciones y las constituciones locales, y si me apuran tantito, también los sistemas normativos de las comunidades y pueblos indígenas, y los principios generales del derecho, por supuesto, don Javier. Ha sido un privilegio escucharles en esta tarde, en esta sede. Este ha sido, decía yo, un sentido homenaje que los patronos de la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jáuregui, Pro Derechos Humanos, y su director general, don César Alejandro Ruiz Jiménez, que está recuperándose de un par de terribles operaciones que tuvo, así como todo el personal de la propia fundación, el ingeniero Rafael Barba, que es el que hace siempre posible esto y que está ahorita, nunca mejor dicho, detrás de las cámaras. Muchas gracias a ustedes por sus espléndidos conceptos. Muchas gracias a la memoria, para mí sagrada, tengo que decirlo sin ningún tipo de tapujos, de don Sergio Aguirre, y a la fundación que nos ha permitido tener esta tarde, ya decía yo, de excepción. Quiero agradecer muy especialmente la anfitrionía de los abogados quijanos. Don Javier Quijano Vaz, por supuesto, que nos ha ilustrado con su erudición, pero aquí también está, frente a mí, un muy querido amigo, respetadísimo jurista, y un hombre de letras, y un mexicano de excepción, que es Javier Quijano, de Camini. Muchas gracias también por habernos recibido, ya les digo, en esta tarde excepcional, en los rumbos del sur de la Ciudad de México, que a veces se ven con mucha nostalgia. Igual que el bellísimo estado de Jalisco, la cuna de don Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Muchas gracias a todas y a todos ustedes, y nos vemos en la próxima emisión del Aula Tiempo de Derechos.